Las corrientes. Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Nuestro país enfrenta una compleja situación fiscal que es fundamentalmente un problema de falta de acuerdo político. En cadena nacional de radio y televisión, el gobierno responsabilizó del denominado impago controlado a una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional contra el decreto 497 y a la oposición política, luego de no darle continuidad al acuerdo de sostenibilidad fiscal alcanzado en noviembre anterior. En este acuerdo nos comprometimos a incorporar al presupuesto general de la Nación las modificaciones que permitieran cubrir necesidades como los intereses y abonos de capital al Fondo de Pensiones una vez pactáramos acuerdos sobre fuentes de financiamiento. Sin embargo, estos acuerdos se vieron obstaculizados por el levantamiento unilateral de la mesa fiscal de uno de los actores, el partido Arena. Ante ello anunció los acuerdos alcanzados el viernes anterior en una reunión entre dirigentes de algunos partidos políticos y organismos financieros, con los cuales se daría solución al problema del impago de los certificados de inversión previsional, en el que cayó desde el pasado 10 de abril. Con estas medidas vamos a impedir que se contamine la deuda externa del sector público no financiero, proveedores, empleados y servicio a la población. Las medidas están orientadas a la modificación de la ley del Fondo de Obligaciones Previsionales, aumentando el plazo de vencimiento de 25 a 50 años. Así también, reformar el presupuesto de la Nación para reorientar fondos por un monto de $57 millones para el pago de pensiones. Ambas medidas fueron aprobadas el mismo viernes en la sesión plenaria. Con esta votación estamos impidiendo que se extienda el daño ya ocasionado por una estructura de pensiones privatizada que desde que se creó le causa daño al país. Este mal gobierno del FMLN nos ha llevado a un impago, primera vez en la historia, y un impago que pudo haberse evitado, porque con los mismos 43 votos hubieran podido evitar hace 15 días y haber hecho los recortes necesarios. Nosotros como Gana no preferimos ver el país hundido como otros quieren verlo para sacar rédito político, y eso no lo va a permitir Gana, sea con quien sea, complementar los votos para demostrarle al país que nosotros sí queremos esta patria. Que ha adquirido el partido gobierno, que a partir del lunes entramos a hacer las reformas al sistema previsional. Esperamos que obviamente que ese compromiso adquirido ahora no quede solamente en palabras, que iniciemos el lunes hasta terminar y darle certeza jurídica al país y especialmente a los trabajadores que van a tener su pensión asegurada, y que los CIT emitidos desde el 2006 hasta esta fecha se les va a honrar el pago de los intereses y el capital respectivo. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que hayan tenido un bonito y delicioso fin de semana. Lo que usted vio en la nota introductoria es el preámbulo para esta entrevista y fue lo que ocurrió en las últimas horas del día viernes. Una intensa negociación y después lo que ya vio usted sucedió en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Tiene repercusiones económicas, fiscales, políticas e incluso sociales. De ello vamos a hablar esta mañana. Nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. ¿Cómo ha estado, licenciado? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Moisés, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y también el licenciado Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. ¿Cómo está, don Luis? Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días, Moisés, y buenos días a los estimados televidentes. Hay una serie de preguntas naturalmente muy importantes para esto, pero comencemos con lo que cada uno de ustedes ven, su punto de vista de lo ocurrido en este punto específicamente. Comenzamos con usted, don Luis. Bueno, nosotros creemos que esta situación es verdaderamente lamentable para el país. El Salvador siempre se había distinguido por ser una nación que honraba sus deudas, que siempre había cumplido con todas sus obligaciones nacionales e internacionales,
teníamos muy buena fama crediticia, inclusive hasta hace pocos años teníamos grado de inversión, éramos uno de los pocos países en América Latina, junto con Chile, que teníamos grado de inversión y que por lo tanto era un atractivo a cualquier inversionista el venir a hacer negocios en El Salvador. Después de esta situación de impago, que por cierto hay que aclarar que ya no estamos en impago, pero los impactos se mantienen. Después de esta situación del impago, El Salvador ha venido, antes de la situación del impago, ya El Salvador venía disminuyendo en todas las calificaciones de riesgo país y nos han disminuido de esa posición privilegiada de ser grado de inversión hasta ahora convertirnos en grado CCC. Para que tengamos una idea, nosotros estamos ya en el vecindario de la República del Congo, de Venezuela y Grecia y El Salvador. O sea, estamos ya casi en el fondo, donde se llaman pues a los bonos nacionales, a los bonos de El Salvador, bonos basura. Esto, por supuesto, va a tener una serie de consecuencias, o ya las está teniendo. En primer lugar, vamos a tener que pagar intereses muchísimo más altos cuando salgamos al mercado internacional a colocar los bonos de El Salvador, lo cual va a generar una presión presupuestaria más alta, porque vamos a tener que pagar más de nuestro dinero en honrar los intereses de esa deuda, pero además vamos a tener repercusiones nacionales, porque todos los bancos que tenemos trabajando en el país son bancos filiales de bancos internacionales, algunos de ellos se cotizan en la bolsa de valores, y esto hace que la calificación de riesgo que ellos reciben en sus matrices repercute en El Salvador, y cualquier dinero que se preste para ser utilizado en El Salvador va a venir a un interés más alto. Además de que les repercute también a ellos, porque al menos claro, 2 instituciones financieras fueron tocadas en su grado. Ya fueron tocadas y anteriormente había sido tocada una la vez pasada, pero no llega solo hasta ahí el impacto, sino que, claro, vamos a tener que pagar más intereses, pero hay otra cosa todavía más grave, y es que aquellas personas que estén en la línea, digamos, de riesgo a considerar, o que estén en los negocios pequeños, la micro, la pequeña empresa, que muchas veces son negocios de supervivencia, que ocupan la tarjeta de crédito para poder pagar sus cuentas, comprar mercadería y financiarse, resulta que puede ser que ya con esa alza de intereses ya no les sea posible hacerlo, y esto produzca que personas se queden sin financiamiento porque ya no califiquen, o personas ya no puedan pagar los intereses más altos que les quieran cobrar. Y esto va a generar, Dios no lo quiera, pero ¿verdad?, lamentablemente así son las cosas, va a generar más desempleo, menos atracción de inversión, menos crecimiento económico y menos desarrollo para el país. Licenciado Steiner. Bueno, yo creo que es lamentable lo que ha pasado, porque es una crisis que fue inventada por el gobierno, es una crisis que han comprobado que tenían todas las herramientas para haber solucionado el impago y no haber caído nunca en impago. El día viernes, con la aprobación de una mayoría simple, corrigieron el impago, perdón, corrigieron el impago, y eso lo que causó es que por casi 2 semanas estuvimos en una gran crisis donde se dio una mala reputación en todo El Salvador, en todo el mundo. Yo quiero explicar un poco qué significa esto. Yo creo que es básico que todos entendamos qué es caer en impago y cómo nos afecta esto en el mundo. Y esto es un ejemplo sencillo, es como que doña Juana en la colonia va a la tienda y por años ha pedido fiado, ha pedido crédito en una tiendita, y constantemente la tiendita con muy buena voluntad le ha prestado, le ha dado dinero para sus compras. Doña Juana ha sido muy puntual siempre en pagarle de regreso a la tiendita, pero sucede que llega un día, Moisés, y doña Juana no le paga a la tienda. Y después de haber sido muy puntual, queda mal con la tienda. ¿Y cuál es la repercusión de esto? Que esa tienda rápidamente va y le cuenta a todas las tiendas de la colonia de que doña Juana ya no es buena paga. Y rapidito se le cierran las puertas a doña Juana. Es exactamente lo mismo lo que le ha pasado a El Salvador. Y es que al haber caído en ese impago, hoy nos vamos a ver con mayor dificultad para conseguir créditos, para conseguir, si es que nos prestan a una tasa muy alta,
Y esto de que ya salimos del impago, qué buena noticia. Yo creo que nunca debimos de haber caído en el impago porque el gobierno tenía todas las herramientas, los mecanismos, los votos para nunca haber llegado ahí, y lastimosamente por un juego político el gobierno casi que nos está llevando a la quiebra. Y aunque doña Juana, siguiendo con el ejemplo, haya pagado a la tiendita, ¿cuántos años va a tomar para que ganarse la confianza nuevamente de todas las tiendas de la colonia? Y es lo mismo que le va a pasar a El Salvador. ¿Cuánto tiempo va a tomar para que nos ganemos la confianza de todos los organismos internacionales y los inversionistas internacionales para que nos vuelvan a prestar a una buena tasa si es que nos quieren prestar? Yo creo que al final lo que nos afecta es que todos aquellos que viven con doña Juana van a vérselas a palitos, y es lo que nos va a pasar a todos los salvadoreños que estamos aquí, y es que con mayor dificultad no va a haber suficiente dinero para que las empresas lleven a cabo su trabajo, y lastimosamente si le queríamos apostar al empleo, si le queríamos apostar a la inversión, hoy va a ser más difícil sacar adelante a El Salvador, y Dios no quiera que caigamos en más desempleo. Ahora, la calificación de riesgo en la que El Salvador ha sido colocado no es automático. Aunque el país saque y haga el pago, el impago terminó, de hecho con acción política de día a día. Lo que sucede es que el riesgo, eso es lo que se mide, el riesgo. ¿Qué posibilidades existen de que vuelva a ocurrir? De que vuelva a ocurrir. ¿O qué posibilidades existen de que algunas deudas que ya se tienen no vayan a ser pagadas? Y esto realmente es algo muy serio, y especialmente como señala Javier, porque esto pudo haber sido evitado. Esto no tenía que haberse dado. Y las calificadoras internacionales, los organismos multilaterales con los que nos hemos reunido, constantemente señalan de que el riesgo todavía continúa latente, porque pareciera ser que lo que guía las decisiones del gobierno son decisiones políticas o electorales. O sea, aquí obviamente pareciera ser que la estrategia fue: llevemos al país al borde del precipicio para presionar al partido de oposición a que nos autorice mayor deuda, a que nos autorice mayor endeudamiento. Y se llegó al precipicio como estaban jugando gallina, ¿verdad? Cuando dos carros que se van a estrellar y el otro no respondió, entonces caímos al precipicio. Y después se demuestra claramente por las declaraciones que da el señor ministro de Hacienda y por lo que hemos visto en la realidad, que dinero había, posibilidades de encontrar soluciones existían, que podían ponerse de acuerdo en una solución como esta. ¿Había soluciones realmente? Había soluciones, pero vale la pena también señalar que la solución que se buscó es una solución que resuelve temporalmente, pero que nos plantea otro desafío y otra manera de pensar las políticas públicas. Y es que la responsabilidad que tiene esta generación de nosotros de pagar un compromiso adquirido en el pasado, nosotros se la estamos trasladando a los jóvenes en el futuro. Exactamente. Porque lo que estamos diciendo es: miren, a mí me toca pagar, pero yo no voy a pagar, sino que se la voy a poner a ustedes, hipotes que ahorita tal vez ni siquiera están trabajando, ustedes la van a tener que pagar dentro de 50 años. Les estamos poniendo un saco pesado en los hombros a las futuras generaciones. De antemano, futuras generaciones. Claro. Licenciado. A mí lo que me preocupa es con la intención que han hecho esto. Y definitivamente desde que aprobaron el presupuesto, deliberadamente ya solo habían dejado $1,000 en esa partida. Y lo que siempre dijimos era que tenían que hacer una reasignación presupuestaria, asignar el verdadero monto que tenía que haber estado en esa partida para que se cumpliera con el pago del presupuesto. El mismo ministro de Hacienda dijo: el dinero lo tenían, lo que no tenían era la partida presupuestaria con los fondos. Entonces yo creo que aquí existe una mala intención de haber caído en este impago por no haber corregido el presupuesto, y si nos vamos antes, no haber presentado un presupuesto honesto y correcto en su momento. Entonces yo creo que ellos tenían los mecanismos, y no solo tenían los mecanismos, tenían los fondos. A mí, yo no sé si es posible mostrar esto, pero yo creo que esto es a veces una imagen muestra más que 100 palabras, ¿verdad? Le tomó tantos años a El Salvador haber llegado a los buenos niveles de calificación que teníamos. En el año 2000 logramos llegar a eso, después de tantos años de guerra logramos rescatar el país, y después, desde el diciembre del 2009, rápidamente en 7 años hemos caído al nivel de C. Yo creo que eso es preocupante para todo el país.
a dónde nos está llevando el gobierno con estas mentiras y esta mala intención de haber deliberadamente hacer que caiga el país en impago. Entonces, yo creo que es urgente que el país retome y el gobierno retome la responsabilidad de que no volvamos a caer en esto, que cumpla con todas sus obligaciones, que sea transparente con todos los fondos que tiene y el uso que hace con esos fondos, a dónde está todo el dinero que tiene en impuestos y que han recolectado en los últimos años históricamente, y le pedimos que sean responsables no solo con la reputación del país, sino que con las futuras generaciones de El Salvador. Hay dos formas de ver las cosas, dicen, cuando se ve el vaso medio vacío o medio lleno. Para algunos, para ustedes, ustedes mencionan, quisieron llevar al país en impago. ¿Por qué quisieran llevarlo? Varias razones. ¿Qué gana una de esas era presionar, si ustedes se fijan en la época de vacaciones, mientras todo el mundo descansaba, grandes contingentes de, me imagino yo, simpatizantes, algunos dicen que empleados públicos que están ahí en esta planilla inflada del sector público, salieron a repartir una gran cantidad de propagandas, panfletos, anduvieron de casa en casa diciendo que la responsabilidad de toda la situación caótica que está viviendo el país era responsabilidad de la oposición, de Arena y de los empresarios. Y quizás voy a retroceder un poco aquí, la narrativa, y esto lo dejamos claro y acuérdense en el momento en que se los estamos diciendo, las narrativas de cara a las elecciones va a ser la siguiente. Miren, señores, el país está en crisis. El desgaste que está llevando el ejercicio del poder y que está demostrando que las políticas públicas que ejerce el FMLN no funcionan y está causándoles un desgaste político. Entonces, lo que están haciendo es creando una historia y diciendo, miren, la crisis que nosotros tenemos es heredada. Ya se olvida de que tienen 8 años de estar gobernando. Se debe a un sistema corrupto, se debe a los 20 años de Arena, pero detrás de todo esto, lo que está es que el sistema corrupto ha sido manejado por los empresarios evasores. Y estos empresarios evasores, si pagaran los impuestos que tienen que pagar y se inventan unas cifras astronómicas que no pasan la más mínimo examen técnico y económico para poder ver si son realidad, señalan de que aquí se evaden, empezaron diciendo 1.500 millones, después dijeron 2.000 millones, ahora la última cifra que escuché a un supuesto analista es que aquí se han evadido 40.000 millones de dólares y que si se tuvieran esos 40.000 millones de dólares no habría crisis, no habría ningún problema, no había ni deuda externa y que entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar el sistema, porque no es culpa de ellos, no es políticas públicas equivocadas, hay que cambiar el sistema, hay que perseguir a los empresarios, hay que modificar las leyes para meterlos presos y hay que cambiar o no darle oportunidad a la oposición para que vuelva a gobernar, sino que nosotros vamos, y ahí vienen todas las campañas que nosotros vemos del buen vivir, etcétera, etcétera. Nosotros, dicen ellos, vamos por el camino correcto y lo que tenemos que hacer es mantenernos por ahí y todo lo que se dice de las situaciones que se están viviendo son cuentos para dañarnos y esa es la historia que se mantiene. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto del impago? La primera fue amenazar a ver si le doblaba el brazo, porque ya se lo habían doblado a la oposición anteriormente cuando se aprobaron los 550 millones de dólares hace algunos meses. ¿Se lo volvieron a doblar? No, esta vez no se lo doblaron porque se mantuvieron y dijeron no aprobamos más endeudamiento hasta que no se cumpla los acuerdos que firmamos cuando se dio ese caso. Y entonces, como los acuerdos no se cumplen, entonces nosotros no les aprobamos más endeudamiento. Y llegamos a impago, porque dicen también, y este es el otro lado, el otro ángulo, que la gente dice, a la oposición política le favorece que caigamos en impago para mostrar después situaciones contrarias contra el otro partido para ganar votos. Pudiera parecer que favorece, pero esto no le favorece a nadie. Todos tenemos que pensar que lo primero que tenemos que poner en la mesa es el bienestar del país y de su población. Y a la hora que estas situaciones se dan, todos vamos a resultar golpeados. Esto es como decir que, y el ejemplo lo he ocupado en ocasiones anteriores, que vamos en un barco y al barco el que lo va manejando porque estamos en contra de él, nosotros le vamos a abrir un hoyo para que el barco se hunda o le vamos a romper el timón para que nos vayamos a dar contra las piedras. En teoría, y esta es una de las cosas que nosotros llamamos a la reflexión,
es que aquí los políticos deberían de pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Pero como el problema del país es un problema político, entonces siempre que hay elecciones, la polarización o las diferencias se incrementan y se manifiestan en que se toman acciones que perjudican a la población. Y ahí es donde hay que llamar a la responsabilidad a todos los políticos, sin que esto no signifique el hecho de que quien nos está gobernando es el FMLN y que todas estas situaciones que se están dando son responsabilidad del FMLN y ellos son los que tienen que rendir cuentas. Pero, nuevamente, esa manera de pensar, que es la misma que gobierna Venezuela, ya estamos entendiendo un poco más cómo es que funciona, que no importa que la gente no tenga que comer, que se estén manifestando en las calles, que estén habiendo muertos todos los días, aquí están habiendo muertos todos los días porque no hemos logrado resolver el problema de la violencia y de la delincuencia, y que entonces nosotros decimos este macho es mío y aquí voy, y no importa, mientras yo esté bien, no importa cómo estén los demás, y eso no debe ser así. A mí algo que me preocupa de El Salvador es que hay una realidad, pero se pintan varias historias de esa realidad, y yo creo que aquí hay una realidad, y es que hubo un impago porque el presupuesto no tenía la asignación correcta en la partida que era necesario. Tenían los votos el gobierno para hacer el cambio de los presupuestos para que se pagara y el país no cayera en impago, con los mismos votos que aprobaron ese presupuesto, y tenían otros mecanismos con los que hubieran podido cumplir. Pero de esto se lleva una historia como que es culpa de todos y casi que quieren retroceder 25 años para culpar el país que han heredado. Yo creo que no, yo creo que el gobierno tiene que empezar por ser responsable, admitir que esto estaba en sus manos, admitir de que caer en el impago fue su responsabilidad. Qué bueno que reflexionaron la semana pasada y sacaron al país del impago, pero lo único que eso ha hecho es que ya no estamos en default con las calificadoras, pero la calificación de riesgo no nos la van a mover. Y eso es lo que ya va a limitar a El Salvador en su futuro. Entonces yo creo que aquí lo preocupante es que se quieren culpar a muchas partidos, organizaciones de esto, cuando el único responsable tenía la solución en sus manos y no lo hizo el viernes antes de Semana Santa. Ahora, hay más deuda, no es la única. Faltan, y hay plazos programados, tengo entendido yo. Si no me equivoco, a julio creo que hay otro monto específico y a octubre de este año hay otro monto específico que se tienen que pagar en el mismo rubro. ¿Es correcto? Es correcto. Y también es correcto de que este gobierno tiene los fondos. Es correcto que este gobierno ha recaudado la cifra histórica de Pero impuestos. Pero lo que se hizo el viernes pasado fue únicamente para aliviar el momento de lo que se tenía deudado a ese instante. Y lo que han hecho es que han pasado los CIPS de un vencimiento de 25 a 50 años con un alivio de 5 años de solo pagar intereses y no capital, pero eso no dice que no tienen que seguir cumpliendo con las obligaciones que ya tienen de esos intereses, y lo tienen que seguir cumpliendo. Entonces, lo que preocupa es, bueno, entonces cuando lleguemos a julio, ¿cuál va a ser la jugada política de julio para ver si pagan o no pagan? Y eso es lo que preocupa. Yo creo que ya no aquí quienes están sufriendo son los pensionados a los que se les está quitando su dinero, pero también están jugando con la reputación de todo El Salvador al llevarnos a una calificación C. Pueden pensar también, bueno, ya estamos en C, ya no podemos bajar de C. Sí, pero entre más crisis generen, más difícil va a ser salir de esta calificación que ya nos tiene al final de la lista. Técnicamente y económicamente, ¿qué es lo que debe hacer El Salvador para volver a subir? Bueno, es imposible en poco tiempo. Bueno, ser responsable, presentar presupuestos que sean correctos, verdaderos, balanceados, no gastar más de lo que se ingresa, y no nos cansaremos de repetir esto porque esta es la verdad y el origen de estos problemas. En una casa uno no puede gastar más de lo que ingresa. No puede endeudarse para siempre para cubrir el gasto. O sea, yo puedo endeudarme para invertir, para comprar un camión, para comprar una máquina de coser, para comprar productos que voy a vender. O sea, créditos productivos, que con lo que produzca esa inversión yo voy a pagar el crédito. Pero aquí nos hemos endeudado para consumo, o sea, para el gasto corriente. Entonces es como que esa familia se haya endeudado para hacer una fiesta, para irse de vacaciones, para ir a celebrar y a chupar el clásico en algún bar,
y está gastando constantemente ya por muchos años, por 8 años, viene gastando más de lo que ingresa, a pesar de que le han subido el sueldo año con año, y que este ha sido el gobierno, repetimos, que más recursos ha tenido. Y ocupo el ejemplo de comparación. El gobierno del presidente Saca tenía un presupuesto de 2.900 millones de dólares, ese era su presupuesto. El presupuesto recién aprobado sobrepasa los 5.000 millones de dólares. La deuda nacional del país, cuando se terminó el periodo del presidente Saca con la crisis y aquellos 800 millones que se prestaron para dejarle la mesa limpia a Mauricio Funes, la deuda era 10.600 millones. Ahora la deuda ya va llegando casi a 18.000 millones, o sea, que además de haber tenido más ingresos, nos han endeudado al ritmo de 1.000 millones de dólares por año. Y la gran pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Porque grandes obras, aparte del Redondel, Trabazones Unidas y el Masferrari, no se ven grandes obras y grandes mejoras. No se ven mejoras en educación, no se ven mejoras en salud, no se ven mejoras en seguridad. O sea, uno dice, bueno, ¿y en qué se gastó el dinero? Y algunas de las razones, y esto hay que decirlo también porque creo que la población tiene que empezarle a exigir a sus políticos mayor responsabilidad, uno de los rubros más grandes que se ha aumentado ha sido el rubro de la planilla de empleados públicos, en donde al inicio de los gobiernos del FMLN existían cerca de 112.000, 115.000 personas empleadas públicas, y ahora ya superamos los 169.000. O sea, ha habido un incremento de 35% más de empleados públicos y un incremento de 45% de salarios que se pagan. Y uno dice, ¿dónde está esa gente? Si miren la tramitología que tenemos ahora, 30 kilómetros de furgones esperando pasar por las aduanas, no se agiliza nada, no se modernizan las cosas. Entonces, ¿qué hace esa gente? Y ahí viene la gran reflexión. Resulta que todos los miembros del partido FMLN que trabajan en el gobierno le dan 10% de su salario al gobierno. Y hay algunos que dicen que dan el 30%. Y la diferencia es que la gente que trabaja en el gobierno, entre comillas, da el 10% de diezmo al partido, pero quizás la gente que no trabaja pero recibe un salario del gobierno le paga el 30%, porque ¿quién va a aceptar que además de que le quiten los impuestos, etcétera, etcétera, le dé el 30% al gobierno? ¿Esto es real? Pues esto es... ¿Lo que se escucha? Lo que se escucha cada vez con más fuerza y es lo que se ve. ¿De dónde surge toda esa gente repartiendo propaganda en vacaciones? ¿Quiénes son? Veamos quiénes son los que salen en las manifestaciones estas que llegan a ANEP y que llegan a insultar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y que cada vez que quieren hacer, por ejemplo, un escándalo en contra de las reformas de pensiones, que presionan para tomarse los fondos de las pensiones, ¿quiénes son los que llegan? Son gente que trabaja en algunos puestos del gobierno. ¿Quién que está en su trabajo, si es un trabajo serio, responsable, etcétera, le van a estar dando permiso para que salga en horas laborales varias veces a la semana, varias veces al mes, a que vaya a andarse manifestando? Pues esta gente que está asalariada del gobierno con nuestros impuestos para que anden haciendo labor de activista político. Entonces, si no hay para atender las escuelas, si no hay para atender adecuadamente los hospitales y las unidades de salud, si no hay suficiente para poderle dar botas, uniformes y unas mejores condiciones de trabajo a los policías, ¿cómo es que hay suficiente para andar creando relajos en las calles, tráfico, embotellamientos, etcétera, con gente que estamos pagando nosotros de nuestros impuestos? Por eso, y concluyo, perdón que me alargue, nosotros les hemos hecho propuesta al gobierno, porque no quiero que se piense que nosotros nada más lloramos, nos quejamos y señalamos. Les hemos hecho propuesta. Les digo, ¿quieren demostrar buena voluntad? Hagamos una auditoría del sector público. Hay dos maneras de hacer auditorías. Una, digamos, más completa, que es decir, qué es lo que tiene que hacer el Estado y a ver si contamos con suficientes personas y las personas idóneas y capacitadas para hacer lo que se tiene que hacer. Pero hay otra, que es nada más como pasar asistencia en el colegio. Es decir, usted está en planilla, voy a ir a ver
si el que está en planilla está en el puesto trabajando. Y si no está, es porque hay algo que no está bien, que son las plazas fantasmas. En Honduras se hizo y encontraron que 10% de la planilla era fantasma. ¿Cuánto pudiera ser eso aquí si el costo de las planillas es alrededor de 2.900 millones de dólares por año? Si fuera 10%, 290 millones de dólares que habría de ahorro. Pero eso no se hace, entonces ¿qué se demuestra? Que no hay voluntad. Y ese es el principal problema que tiene el país. No hay voluntad política de cambiar y de resolver los problemas que más afectan a la población. Muy bien, tengo que ir a la primera pausa. Vamos a volver en aproximadamente 2 minutos. Un par de preguntas más. Y también quiero que me hablen del problema que se tiene en aduanas, porque hay quejas constantes, reclamos, sobre todo de Guatemala, de los transportistas, que tienen serios problemas y largas colas y colas por falta de eficiencia de la gente que labora en esta dependencia. Volvemos en aproximadamente 2 minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de lunes. El licenciado Luis Cardenal, presidente de la ANEP, y el licenciado Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, son nuestros invitados. Quedaban un par de preguntas pendientes de la parte anterior, antes de hablar del tema de la frontera, de qué es realmente lo que está sucediendo. Pero se reasignaron fondos de unas partidas a otros para terminar de solucionar este problema de impago el pasado viernes. Y en medio de todo esto se trasladó de 25 a 50 años, o se alargó de 25 a 50 años los compromisos que tienen fiscales. Lógicamente hay algo ahí de por medio cuando se eleva de 25 a 50. Esto significa menos ingresos para las personas pensionadas, o va a representar una caída también de lo que al final va a terminar recibiendo cada uno de ellos. En teoría, para compensar la posibilidad de que los ingresos bajen, en teoría se compensa dándole un interés del 4% que se va a pagar sobre esa deuda que se tiene. Que ni siquiera cumple con lo que la sala ha dicho, de que se haga por mercado. Bueno, pero eso, digamos, a lo que se está pagando en estos momentos, que en un momento dado era 0,75, después 1,25%, y que va a llegar hasta el 3 algo por ciento según la última reforma que se hizo en base a lo que la sala mandaba, pues 4% es mejor. Nosotros hemos escuchado de que los intereses que se deben de pagar a los fondos de pensiones no son fondos de mercado, no son intereses de mercado, no deberían de ser, pero nosotros creemos que sí, si se dejan a los fondos de inversiones con mayor libertad de invertir en inversiones seguras, pues yo creo que el rendimiento mejoraría. Una de las sugerencias que nosotros hemos hecho es que en países como Chile se ocuparon los fondos de pensiones, los ahorros de los fondos de pensiones en inversiones productivas de país, y que aquí pudiera hacerse lo mismo. Y doy un ejemplo así sencillo. El aeropuerto, que es un negocio rentable, donde se ve que hay demanda, donde claramente hay posibilidades de crecer, donde vemos que nuestra competencia a nivel centroamericano le está invirtiendo y le está apostando a eso. Nuestro aeropuerto se ha quedado rezagado y dicen que se van a hacer reformas y remodelaciones, etcétera, etcétera, y se van a conseguir dineros afuera para poder hacer eso. ¿Por qué no se utilizan los fondos de pensiones y se le paga a los fondos de pensiones lo que se le está pagando a los otros, o un poquito menos, pues si querés, para que sea beneficioso para todos? Entonces, los fondos de pensiones pudieran financiar el desarrollo del país, pero ¿por qué no se hace? Y ahí es donde vienen los temores, donde nosotros les decimos, no es correcto que el gobierno quiera financiar su déficit fiscal agarrando los fondos de pensiones. Y por eso hicimos una propuesta de fondos de pensiones con la iniciativa ciudadana para las pensiones, la cual ayudaba al gobierno, nos obligaba a nosotros a un sacrificio adicional de pagar cuotas mayores a los empleadores y a los trabajadores, y aliviaba el déficit fiscal en 0.5% del PIB. Y esa propuesta ahí está, y no le gusta porque esa propuesta no les resuelve totalmente el problema fiscal del gobierno, y además les aleja la posibilidad de que ellos se puedan adueñar de los fondos de pensiones de los trabajadores. Entonces, cuando uno ve cosas así, lo que uno piensa es,
¿cuál es el propósito? Pues, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué estamos gobernando si no es para trabajar en beneficio de la gente? Que eso es lo que debería de ser el propósito de todo gobierno, ayudarle a la gente que tenga mejor calidad de vida, que tenga más oportunidades, que tenga un mejor empleo, que tengamos un país del que todos nos podamos sentir orgullosos. Y por eso digo, todos somos salvadoreños. ¿Por qué no pensamos así? Porque siempre tenemos que estar pensando en cómo nos dividimos, en cómo creamos odio, en cómo señalamos a los otros, cómo les dañamos, así nunca vamos a llegar a nada. La unión hace la fuerza y este es un país dividido, fragmentado, polarizado, donde sálvese quien pueda, pues. Y si yo estoy bien, no importa que el resto de la gente esté fregada, y eso no es correcto. Señor. Yo creo que por eso es que ANEP, junto con otras organizaciones, planteó esta iniciativa Ciudadana por las Pensiones, una solución integral que inclusive le daba un alivio importante al gobierno sobre el tema de las pensiones, y no hubiéramos estado en esta situación de estar discutiendo un impago por un pago que no hicieron a los IPS, si esta propuesta se hubiera evaluado a inicios del año, si se hubiera tomado en cuenta y ojalá ya se hubiera aprobado. Yo creo que esto, de hecho, era una parte de esa propuesta. Lo único que están agarrando lo que les conviene y no están agarrando una propuesta integral que viniera a solucionar el problema de fondo que pudiera tener ese sistema privado. Yo creo que el sistema o la propuesta que se hizo tiene ciertas ventajas inclusive para los mismos pensionados, quienes se pueden beneficiar de poder retirar hasta el 25% de sus fondos para hacerlos invertir en una nueva casa, en algo que les produzca, pero también tenía un alivio importante para el gobierno, y eso no lo ve el gobierno. Entonces yo creo que, como bien decía Luis, las intenciones de ellos son totalmente diferentes, y eso ahí es donde nuestras visiones no se cruzan, y es difícil también inclusive hacer propuestas cuando van a ser automáticamente descartadas porque no es el mismo objetivo que queremos para este país. Yo quiero hacer un comentario adicional, y es que yo creo que el gobierno no se imaginó que incumpliendo con un pago de una deuda local se le iba a hacer tan grande el problema como se hizo. Pero ya vivimos en un mundo globalizado, además que estaban incumpliendo con una deuda de empresas internacionales también, y sobre las pensiones de los trabajadores del gobierno, que es algo del sector privado, que es algo importantísimo para todo país. Entonces yo creo que es ahí el problema, y es que no tienen claro para dónde nos quieren llevar. Ahora, es probable que así supieran, porque el mismo ministro de Hacienda estaba reunido con los organismos financieros internacionales en Washington la semana pasada, miércoles, jueves y viernes, hasta donde tengo entendido. Sí. Bueno, pero se les salió de las manos, porque tenían una solución que pudieron haber implementado y no lo hicieron, y por algo no lo hicieron. Muy bien. En el tema de aduanas, ¿qué es lo que está pasando realmente? Perdón. Yo solo quería decir de que en realidad hemos tenido reuniones con el señor ministro de Hacienda, donde él, digamos, ha expresado su buena voluntad de tratar de resolver algunos problemas, y que vale la pena señalar de que este es un buen ejemplo de cómo están funcionando las cosas adentro del mismo gobierno. El trabajo que ha hecho el ministro de Hacienda en captar más recursos ha sido extraordinario. Él ha conseguido récords de contribuciones para el país, pero el problema es que el gasto siempre va más alto. El gasto yo creo que no lo controla él, sino que siempre hay más demandas de que van a gastar más. Y esa diferencia de que el gasto crece más de los ingresos es lo que genera el déficit, y es lo que está generando el problema. Por lo tanto, ahí es donde el ministro no es del FMLN, supongo yo todavía. Entonces, él hace un trabajo que puede ser técnico, pero resulta que el partido hace decisiones políticas. Y cuando se mezcla las decisiones políticas con las decisiones técnicas y se le da más peso a la decisión política, entonces las soluciones técnicas se vuelven más difíciles de conseguir. Y eso es lo que está sucediendo. Hablamos con el gobierno, tenemos espacios de diálogo con el gobierno, con el presidente Ortiz, con el vicepresidente Ortiz, con el licenciado Lorenzana, con Jato Asbun. Se llegan a ciertos acuerdos, pero esos acuerdos no se cumplen. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Será porque no hay voluntad, porque no tienen la capacidad? Porque en la Asamblea Legislativa las decisiones, las visiones, los objetivos son otros,
y no es resolver el problema, y entonces siempre van buscando ganancias políticas, y las ganancias políticas o la mentalidad y los objetivos políticos pasan por encima de los intereses nacionales. Muy bien, ¿qué está sucediendo con aduanas, señor? Porque hay quejas del lado de Guatemala sobre todo. Bueno, yo creo que lastimosamente en aduanas se ha complicado la situación. Hay una cultura de burocracia que tenemos que cambiar en este país que está ahorcando a todos aquellos empresarios que pasan por las aduanas. El problema es que desde la llegada del nuevo director de aduanas cambiaron las prioridades para aduanas, y es que la primera prioridad que tienen es recaudación. Y para eso han hecho una serie de cambios en donde lo que están haciendo es haciendo más lento el paso de mercaderías. Ha habido mucha discrecionalidad en cuanto a los trámites. Se están pidiendo una serie de documentos que no estaban plasmados antes. Hay mucha poder en las personas que están en las aduanas, y inclusive para aquellos que pasan de una aduana diferente a otras, se piden distinta documentación, hay distintos requisitos. Entonces, la discrecionalidad ha llevado a que, dependiendo de quién es el que está pasando, hay kilómetros y kilómetros de contenedores esperando entrar y salir de las aduanas. Y el problema que esto está ocasionando es que muchas empresas están incumpliendo con sus contratos, con sus tiempos. Esto encarece muchísimo todas las mercaderías que pasan. Tenemos casos que se nos han reportado en la Cámara de empresas que por más de un mes no han pasado los contenedores de una aduana. Hay exportaciones que el trámite costó más que la mercadería que iba en exportación. Entonces, esto es complicadísimo. La competitividad del país cada vez se ve más afectada, y si lo que quisiéramos es estar haciendo, dada el estancamiento en el que estamos, es por lo menos promoviendo ser un país ágil en las aduanas. Y esto es básico. Se vuelve un cuello de botella, Moisés, y cuando eso sucede, ya nadie quiere hacer negocios con El Salvador, porque no solo les vas a incumplir, sino que lo que te exportan eventualmente va a ser a un precio diferente. Entonces, yo creo que hay que tener eso muy en cuenta. Han habido acercamientos, claro, con la dirección de aduanas, pero no hay una clara directriz de que esto va a cambiar. Y yo quiero ser claro en algo: estamos a favor de que haya control, estamos a favor de que se cumpla la ley, pero yo creo que lo que estamos pidiendo es que ya no haya discrecionalidad en todos los trámites que existen. Y algo que yo creo que tienen que entender, espero que lo entiendan y espero que esto lo tomen en cuenta, y es que a más mercadería que pase por las aduanas, a más comercio que pase por las aduanas, más recaudación, pero no a más trámites, a más discreción, a más multas, va a haber más recaudación. Yo creo que tenemos que cambiar cómo vemos las aduanas, y creo que entre más agilicemos el comercio en este país, el país se va a beneficiar de eso. Entre más exportaciones se beneficia el país, entre más importaciones, más ágil, los costos de esos productos van a ser cada vez menos. Pero todo lo contrario está sucediendo. Estamos siendo un país menos competitivo y estamos obligando a que los productos que se importan al país sean más caros al punto de venta. ¿Ineficiencia o torpeza? Yo creo que la ineficiencia está clarísimo, las empresas están ya cansadas, todos los días en la Cámara no paramos de recibir quejas, inclusive pidiendo asistencia, ayuda de cómo sobrepasar esto, y nos vemos con las manos atadas, porque al final inclusive creímos que se puede hacer un arreglo de presentar la nueva documentación que están pidiendo en una aduana, y esa documentación no sirve en otra aduana. Entonces al final... Así es. Así es. Así es, y lo que no está plasmado en la ley, así se convierte en ley según la persona que está atendiendo el trámite en esa aduana. Esta es una excelente manifestación de lo que nosotros hemos señalado, que el país requiere una visión de nación compartida. Porque dos visiones diferentes de qué es lo que se tiene que hacer producen este tipo de situaciones que a su vez repercuten en la calidad de vida de los salvadoreños. Las verduras, las oportunidades de trabajo, el costo de la vida, el número de empleos, etcétera, repercuten en eso. El hecho de que tengamos una presión fiscal hace que la visión prioritaria de las aduanas, y no sé si esto tenga que ver con una dirección desde arriba, pero en aduana es lo que dijo el director. Miren, mi prioridad es recaudar más y tener control, no facilitar. Esa es una visión miope de corto plazo,
porque como bien señala Javier, lo que deberíamos de buscar es la facilitación del comercio, el crecimiento del comercio, el crecimiento de la economía, porque con solo que crezcamos 1% adicional, un punto adicional, son cerca de 120 millones de dólares adicionales que recauda el fisco sin tener que castigar a la población. Pero como la visión es diferente, entonces lo que se está haciendo es ir creando cada vez más trámites que hacen más difícil Por eso se creó CIFÁCIL, que es una instancia de 7 gremiales que está trabajando en la facilitación del comercio. Se hizo un análisis a nivel centroamericano, cuando yo estaba en la Cámara y ahora le toca a Javier esto, en donde se evaluó a nivel centroamericano cuáles eran las cosas que se necesitaban para irnos integrando mejor como región y facilitando el comercio. Y se encontraron 172 cosas. Pero de esas 172 cosas en CIFÁCIL dijeron cuáles son las que no cuestan dinero, que solo necesitan voluntad y que pueden ayudar a agilizar esto. Y se hicieron esas propuestas. De esas propuestas han estado en la mesa durante más de 3 años y no se ha cumplido. Después de algún tiempo, ahora hay en la Asamblea Legislativa, se creó una comisión dirigida por el diputado Francis Sabla, Margarita Escobar y no me recuerdo quién era los otros 2 diputados, y se hizo una nueva ley que se esperaba que con esa ley se agilizaran los trámites. Esa ley todavía está en Casa Presidencial y no ha sido digamos, sancionada. Entonces, lo que uno ve es visiones diferentes y falta de voluntad para poder resolver estos problemas que son tan graves, que ya nos llevan a una amenaza, como muchos habrán escuchado, por parte de todos los motoristas guatemaltecos, de cerrar y bloquear las fronteras, lo cual ojalá no se dé y lo logremos evitar, porque eso va a producir un caos horrible. Ellos están diciendo de que aquí no van a entrar verduras, no van a entrar vegetales, nada de que venga de Guatemala va a pasar por las fronteras y que van a cerrar todas las fronteras. Entonces eso debería de preocuparnos y motivarnos a encontrar una solución al más corto plazo. Muy bien, ¿nos quería decir algo? Sí, hace un año, Moisés, se hizo un estudio con la cooperación de AID, con el CCIE a nivel centroamericano, en donde se estableció de que para pasar de frontera a frontera en El Salvador, la mercadería iba a 17 kilómetros por hora, así de lento. No es porque los camiones vayan lentos en las carreteras, sino que van rápido en las carreteras, pero si toman en cuenta el tiempo que tarda pasar las aduanas, aquí es tardadísimo. No quisiera que actualizáramos ese estudio ahorita, porque en ese entonces no teníamos las trabas que existen hoy en aduanas, pero si se actualizara el estudio ahorita, posiblemente no creo que pasáramos ni de 5 kilómetros por hora, y eso es gravísimo para el país. Solo quiero recordarte, Moisés, que en el año 2007, El Salvador tenía la 3ª posición en competitividad a nivel centroamericano, incluyendo Panamá, en el puesto 67. El año pasado, en el nuevo estudio de competitividad, el país está hoy en el último lugar a nivel centroamericano, en el puesto 105. No estamos haciendo nada para mejorar, todo lo contrario, vamos en una caída casi que no podemos parar. Y no es que los otros países hayan mejorado, sino que nosotros hemos caído y hoy estamos en el último lugar centroamericano. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país para mejorar? Yo creo que dada la problemática que tenemos, por lo menos deberíamos de estar trabajando en que el país no caiga más en competitividad. Y un tema adicional, a mí me preocupa que hay sobrecontrol en las fronteras, al punto que ya la discrecionalidad, la burocracia está paralizando el comercio. ¿Y a dónde está el control del contrabando? ¿A dónde están parando toda esa mercadería que entra por puntos ciegos y que le hacen muy mal al país y a todo el comercio en general? Entonces, yo creo que se están focalizando en querer ahogar a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios que con mucho sacrificio exportan y traen mercadería de la manera legal, cumpliendo con todos los requisitos y más hoy en día. ¿Y a dónde está el alto o el contrabando? Entonces, nos preocupa muchísimo. Muy bien, tenemos que ir a la última pausa. Regresamos en aproximadamente 3 minutos.
Bien, parte final de nuestro programa de esta mañana con el licenciado Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y también con el licenciado Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Hay ya para concluir, licenciado Cardenal, hay una pregunta que ha sido permanente a lo largo de toda esta plática que hemos tenido, y es unos recibos incluso que están mandando a través de las redes sociales. Hay recibos por $10,000, hay recibos por $5,000, en los que usted aparece que ha firmado como bonificación especial en el año 2004. ¿Esto es real? Mire, yo no quisiera darle ningún tipo de atención a personas malintencionadas, a espíritus miserables que lo que quieren es causar daño, generar división, y que lo único que buscan es desviar la atención de los problemas nacionales a tratar de que yo me calle y no deje de señalar las cosas que tengo que señalar. En el momento que presenten un recibo original, con firma original, yo puedo dar todas las explicaciones que sean necesarias. Yo no tengo nada que ocultar, nunca, mientras estuve ejerciendo el cargo de ministro de Turismo, que es esa fecha, nunca hice nada ilegal ni nada que faltara a la ética. No tengo nada que ocultar ni nada de que arrepentirme. Pero tampoco hay que darle gusto a personas anónimas que se generan en falsos lugares de noticias, que son seguidas por troles, que lo que buscan es que uno se calle, que uno deje de hablar de los problemas nacionales y de proponer soluciones a dichos problemas, y que nos involucremos en un dime qué diré. Obviamente esas noticias, esa es la intención que tienen, y por lo tanto no hay que darles más importancia, porque si no, en la discusión, en lugar de ser para resolver los problemas nacionales, se va a volver una discusión de dimes que diretes. Y deberían de tener cuidado, porque muchos de los que están involucrados, entendemos que esto salió de una oficina en la Asamblea Legislativa, después de que la Asamblea apoyó una declaración a favor de Venezuela, no del gobierno, sino del pueblo venezolano, y que de ahí surge esto. No dan la cara, no enseñan documentos originales, insinúan cosas que no son ciertas, y los troles son los que la repiten. Entonces, prestarle atención a estas cosas, yo creo que no tienen importancia. Muy bien. La última pregunta, y tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, hay recorte, no se ve para dónde va. Han pedido algo, Hacienda les dice que le va a dar menos y que esto va a ser incluso tomado también de la misma forma de otras partidas. Bueno, a nosotros nos preocupa de sobremanera el tema, porque el Tribunal Supremo Electoral es quien debería de estar velando porque tengamos elecciones limpias, genuinas, que se refleje el verdadero intención del pueblo salvadoreño en cuanto a su decisión de a quienes quieren elegir. Pero cuando tenemos un Tribunal Supremo Electoral donde ha pedido casi $40 millones, solo les están dando $25 millones, en donde estamos atrasados en inclusive cumplir con todas aquellas nuevas requisitos que la sala ha dado. No solo eso, sino que todos los problemas que surgieron de la última elección, que fue una elección complicadísima, donde el sistema al final hubieron muchos problemas. Todavía no se ha ni contratado la empresa que va a administrar las elecciones del 2018. Todavía no está claro quiénes son los ciudadanos que van a cuidar en las mesas. Hay mucha incertidumbre y sobre todo sin dinero. Entonces yo creo que esto lo que pone en riesgo es que tengamos elecciones transparentes, limpias y sobre todo donde se respete la voluntad del pueblo. Entonces yo creo que a esto hay que ponerle muchísima atención. Si los salvadoreños queremos vivir en democracia, si los salvadoreños queremos vivir en libertad, tenemos que asegurarnos tener un Tribunal Supremo Electoral independiente de sus finanzas, independiente de sus funcionarios, que no dependan de partidos políticos, y donde este ente tenga la libertad de llevar su plan de trabajo libre de presiones, y donde nos asegure, nos garantice tener elecciones libres. Así es que yo creo que esto nos preocupa muchísimo, y le pedimos al gobierno, a la Asamblea, que por favor hagan lo que tengan que hacer para darle el dinero lo más pronto posible, completo, al tribunal, y que éste pueda empezar a ejecutar lo que tenga que hacer para que tengamos elecciones libres
en 2018 y 2019. Muy bien, gracias por el tiempo que nos dedicaron esta mañana. Muchísimas gracias, Moisés. A usted también. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por haber iniciado esta semana con nosotros. Están confirmados para mañana los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Argüello Telles y Miguel Cardosa. Vamos a hablar precisamente de lo que se necesita y lo que se puede hacer con lo que en determinado momento se les ha ofrecido para desarrollar elecciones el próximo año. Buenos días, primero día, nos volvemos a ver mañana a la misma hora.